Muy buenos días con cada uno de ustedes. Somos el grupo número 2 de este programa de maestría en educación básica. Este distinguido grupo está conformado por el licenciado Carlos Goya, la licenciada Ángela López, la licenciada Betty Monserrate y el licenciado Mauro Fabián Pacheco, y mi persona, el abogado John Cuenca. En este momento vamos a hablar de un tema muy importante y determinante hoy en día en nuestra educación y sistema educativo, el cual es el desarrollo psicoevolutivo y trastorno del aprendizaje. Al momento que uno está dentro de una aula de clases, tiene diferentes situaciones, diferentes niños, diferentes capacidades que lo ponen a uno como maestro, lo desafía a uno como maestro a sacar lo mejor de los estudiantes y que ese aprendizaje llegue a ellos. Es así que existen muchos, como es de nuestro conocimiento, existen muchos problemas, muchas condiciones que tienen los niños: déficit de aprendizaje, falta de atención, problemas en el hogar que los desestabiliza como niños, asimismo las diferentes TDA. Son situaciones, momentos que al estudiante lo ponen en cierta crisis que no permite que tenga un enfoque en la clase y no le permite captar de la manera, se puede decir, normal. Es por eso que existen otras alternativas de ayuda del Estado que permiten una intervención con el menor, y así el menor se sienta más tranquilo, su estrés emocional o el estrés que tenga disminuya, y así poder tener una atención y aprendizaje adecuado. Cabe mencionar que por ende va a tener un aprendizaje diferente y va a ser un estudiante que a la final va a costar para el docente, pero con la ingenuidad del docente todo se va a lograr, un aprendizaje idóneo para el estudiante. Continuamos. Entonces, cuando hablamos del desarrollo del psicoevolutivo, nos referimos a un proceso progresivo mediante el cual el niño va construyendo sus capacidades cognitivas, emociones, sociales y motoras a lo largo de su crecimiento. O sea, en el momento que él crece, se va dando este proceso. En este desarrollo ocurre no ocurre de manera aislada. Está influenciada por la maduración neurológica, por el retorno familiar y por la escuela, y por las experiencias que el estudiante vive en cada día, con sus amiguitos, con el docente, con sus familiares, ¿verdad? Entonces, desde allí, la neuroeducación es un proceso que se explica principalmente por la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse, crear nuevas conexiones y adaptarse a los estímulos del entorno. Esto significa que el cerebro infantil es altamente moldeable y por lo tanto la calidad, las experiencias educativas que ofrecemos en el aula tiene un impacto directo en la atención, la memoria, el lenguaje y el razonamiento de autorregulación. En este contexto, los trastornos del aprendizaje como la dislexia, la disgrafia o la discalculia no representan una falta de capacidad intelectual, sino forma diferente al procesar la información. Por ello, es fundamental comprender que el problema no está en el estudiante, sino en la forma en que muchas veces el sistema escolar no se ajusta a sus necesidades de aprendizaje. Para concluir, el desarrollo psicoevolutivo es un proceso integral y dinámico que abarca dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y motoras, y que está profundamente influenciado tanto por la maduración neurológica como por el entorno en el que el niño crece y aprende. Desde la neuroeducación comprendemos que gracias a la plasticidad cerebral el aprendizaje es posible y transformador, especialmente en la infancia, etapa en la que el cerebro es altamente moldeable. Continúa la compañera. Continuando con el desarrollo evolutivo y trastorno del aprendizaje, este tema lo encontramos en la unidad 2, el tema 2. Aquí encontramos tres aspectos.
de la emoción, aprendizaje y desarrollo social. Vamos a hablar de la primera imagen que dice: el aula es un espacio de construcción social. Esta imagen nos muestra que no solo sirve para aprender una aula, sino que también es donde el estudiante comparte día a día con compañeritos, con personas de su misma edad, con sus maestros y por ende con los compañeros en la hora de receso, con muchos compañeros. Es allí donde los estudiantes aprenden a respetar opiniones de sus compañeros, a trabajar en equipo, y el rol principal que lo cumple el docente es de guiar este proceso de aprendizaje para que exista una confianza entre los estudiantes y lo que están aprendiendo y así tener un ambiente agradable. La escuela no solo ayuda a formar conocimientos, sino también los valores sociales, compartir y relacionarse entre compañeritos. Por ejemplo, cuando un docente o cuando el docente organiza los trabajos grupales, pues los estudiantes aprenden a escuchar a sus compañeros, a respetar sus opiniones, ayudarse entre todos para que el trabajo salga pues bien, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento que somos estudiantes. Entonces, eso también ayuda pues que el estudiante tenga un buen convivir y compartir con sus compañeros. En la segunda imagen vemos pues las emociones condicionan la atención y la memoria. Aquí las emociones influyen mucho en el aprendizaje. ¿Por qué decimos que influyen mucho? Porque cuando el estudiante está motivado, está tranquilo, está feliz, presta más atención cuando está muy motivado, que no tiene preocupaciones, ¿verdad? Él está presto para aprender esos nuevos conocimientos que le va a impartir su docente. Pero si el estudiante, por problemas familiares, económicos, cuántas cosas, ¿no? O muchas veces existen estudiantes que van con un desayuno ligero o sin desayuno. Entonces, por ende, va a estar cabizbajo, no va a tener ganas de estudiar, va a estar pensando en lo que es la comida, su estómago, bueno, no está presto y el conocimiento pues no será muy productivo, ¿verdad? Por eso es muy importante que el docente cree ese ambiente positivo para que facilitar ese aprendizaje a los estudiantes. Un ejemplo claro sería también es cuando el docente hace una clase divertida, cuando le lleva materiales del medio, materiales concretos, con juego, con dinámica, ese aprendizaje va a ser más significativo para el estudiante. No así que sea una clase tradicional, monótona, solo repetitiva, como que el estudiante tiende a aburrirse y pierde el interés. En la tercera imagen dice: el error, la frustración y la ansiedad afectan el aprendizaje. Claro que sí. Esta imagen claramente nos explica que al sentir esa frustración, esa ansiedad, el estudiante evidentemente no puede aprender como quisiera. Y de paso, si se equivoca y se siente muy presionado, pierde esa confianza y pierde el interés de que quiera aprender. Hay también cosas positivas que de esos errores también se puede sacar algo positivo. Puede ser que de esos errores que él no aprenda, y si su docente le explica con tranquilidad, le dice, ven, tú puedes, lo motiva, ese error, esa frustración puede convertirse en una oportunidad de aprender eso o mejorar esos conocimientos. Lo importante es que el estudiante aprenda sin tener ese miedo, sin tener el miedo a equivocarse o que el profesor diga, ay, el profesor me va a regañar porque no sé. Un ejemplo claro es por decir, cuando el estudiante, uno dice, bueno, venga, pasa el pizarrón, vamos a hacer este ejercicio para reforzar su conocimiento, y el estudiante no sabe, y si el profesor no le explica con paciencia, si le explica con paciencia, él se le va a hacer más fácil y va a decir, ha sido fácil, sí he podido, sí puedo hacerlo. Pero si el docente alza la voz o lo regaña o cualquier cosa, el estudiante va a tener miedo, va a tener ese miedo a participar, va a tener ese miedo a equivocarse
y no va a querer aprender. En conclusión, podemos decir que estos tres aspectos se centran en un trabajo que es la relación entre la emoción, el aprendizaje y el desarrollo. Las investigaciones en neuroeducación muestran que las emociones influyen directamente en cómo el cerebro procesa esa información. Cuando un estudiante se siente seguro, aceptado y valorado, su atención y su memoria funcionan de manera eficiente. Muchas gracias. Continuamos. Active el micrófono, compañera. Estrategias neuroeducativas propuestas. Bueno, a partir de esta base teórica, nuestro trabajo propone la aplicación de estrategias neurodidácticas basadas en 4 enfoques. Tenemos el primero, HERBAC, la atención, la percepción y memoria. Este enfoque está orientado a fortalecer la atención, percepción visual y auditiva de la memoria mediante actividades breves. Es decir, que las actividades que nosotros tengamos previstas realizar con los estudiantes no deben de ser muy extensas. Tenemos también el segundo método, que es Optimis, ¿verdad?, que se centra en el desarrollo de funciones ejecutivas, planificación, la organización de tareas y autorregulación del aprendizaje, ¿verdad? También tenemos el tercero, que es el método de Doman. Se aplica al fortalecimiento del lenguaje, la lectura inicial, asociación de palabras, imágenes, a través de tarjetas y estímulos visuales. Es decir, que aquí nosotros, en este método, vamos a fortalecer el lenguaje. No solamente de pronto vamos a pedirle al niño que vaya a leer un cuento, un libro, sino que también podemos realizar tarjetas, ¿verdad?, donde no va a haber de pronto letras, sino solo las imágenes, y él, a través de esas imágenes, él va a decir, ¿verdad?, va a manifestar lo que él observa, está desarrollando ahí su lenguaje. Tenemos también el cuarto, ¿verdad?, y el final, que es un estímulo muy importante, que es la música, para generar, ¿qué?, un ambiente favorable del aprendizaje, agradable. A través de la música también el niño va a lograr ese aprendizaje, porque de pronto nosotros le vamos a poner una música, dependiendo del año básico que se encuentre el niño, y esto lo va a estimular. Mediante la música también podemos enseñar, qué sé yo, las vocales, podemos enseñar lo que es los animales mediante los sonidos onomatopéyicos. Ellos se van a emocionar escuchando la música, y ellos van a imitar, van a repetir lo que ellos van a escuchar. Es decir, que estas estrategias no se deben plantear como una actividad aislada, sino más bien como parte de una propuesta pedagógica continua. Continúe, compañero. Bien, como grupo 2, somos maestros comprometidos. Tenemos nosotros propuestas prácticas e integración tecnológica. Desde estas estrategias se diseñaron 2 propuestas prácticas para el aula. Una en el área de lengua y literatura, donde podemos apreciar allí, sí, y la otra para el área de matemáticas. En lengua y literatura se trabaja la conciencia fonológica, la lectura funcional y la producción de oraciones mediante actividades basadas en los métodos HERBAC, Optimis y Doman, apoyados con música instrumental para la regulación emocional
Tenemos allí palabras en la cual el niño sabrá trabajarlas de manera funcional y emocional. En matemáticas se fortalece en la asociación número-cantidad. Tenemos al 10, la seriación, la resolución de problemas y la planificación de procedimientos, especialmente dirigidas a estudiantes con discalculia. De manera complementaria, se integran recursos tecnológicos como aplicaciones educativas, pizarras digitales, temporizadores visuales y portafolios digitales que facilitan la autorregulación, la retroalimentación inmediata y la participación activa. Es necesario incorporar metodologías activas y recursos tecnológicos como el aprendizaje por estaciones, el trabajo cooperativo guiado y el aprendizaje basado en retos, lo que permite dinamizar el aula y atender distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que el desarrollo psicoevolutivo debe convertirse en un eje central de la práctica docente. Enseñar desde la neuroeducación implica comprender que cada estudiante aprende de manera distinta, que las emociones influyen en el aprendizaje y que los trastornos del aprendizaje no deben ser vistos como una limitación, sino como una oportunidad para transformar nuestras estrategias pedagógicas. Nuestro trabajo como maestros comprometidos busca aportar una propuesta didáctica humana, inclusiva y real que permita al docente responder de manera consciente a la diversidad presente en el aula. Ha sido el grupo 2. Un abrazo, compañeros de UNEMI, un abrazo, maestra. Gracias.